Marta Hurtado, nutricionista clínico, especialista en endocrinología, pues nos acompaña. Marta, viene a propósito del mes de la diabetes, ¿no? Y que es una patología, bueno, por lo demás histórica, ¿no? Entrar en detalles, pasaríamos aquí horas y horas sobre lo que significa la diabetes, pero tiene sus efectos y tiene su impacto muy particular en los seres humanos. Y en el caso concreto de Venezuela, Marta, que eres especialista desde hace tanto tiempo, me gustaría que nos dieras unos detalles sobre cómo está la situación en este momento en el país, de acuerdo a lo que significa el tiempo que tú tienes viendo pacientes y atendiéndolos, etcétera, etcétera, y orientándolos, evidentemente, ¿no? En cuanto a la nutrición. Bienvenida. Gracias, muy amables, encantada de estar acá con ustedes. En el país no tenemos específicamente estadísticas. Sin embargo, sabemos que a nivel Antes mundial... había, ¿no? De repente desaparecieron. Específico, numérico, no lo tengo, pero es muy importante reconocer que, dadas las condiciones actuales de alimentación, es muy probable que se favorezcan condiciones como el sobrepeso y la obesidad, que son los causantes, o por lo menos un factor fundamental en este, que es un síndrome completo y mundial que se llama diabesidad, que es la combinación de sobrepeso, obesidad, que se transforma en diabetes después, en diabetes tipo 2. Ahora, claro, pero en ese sentido la gente tiende, y hay que despejarlo, porque a pesar de las campañas y todo eso, que bueno, que la diabetes tiene que ver con el azúcar que se consume, por ejemplo, en dulces o en cualquier otro tipo de alimento, no, es mucho más complejo, ¿no? Que tiene que ver con la nutrición. Sí, y muchas veces... Todo se convierte en azúcar prácticamente, dicen algunos. Sí, y el hígado produce glucosa. Claro. Tenemos sistemas naturales de producción de glucosa. La gente confunde azúcar de la que se consume, que es la sacarosa, el azúcar de mesa, lo confunden con la glicemia, que es el azúcar que está en nuestra sangre, nutriendo como un fundamental combustible de nuestro cuerpo. Sin embargo, la gente piensa, necesito el azúcar. No, el azúcar blanca no se necesita, no se requiere. El hígado produce glucosa a través de la neoglucogénesis y otros sustratos metabólicos. Es decir, nunca nos vamos a quedar sin glucosa. Sin embargo, muchas veces nos sobra y es una enfermedad lamentablemente muy subestimada. Muchísima gente, y los números sí son impresionantes, de más de 30% de las personas que la padecen en realidad no lo saben. Claro. Entonces hay un subdiagnóstico, lo cual es un problema porque esta enfermedad es crónica, no transmisible, pero el hecho de que sea crónica hace que se vayan deteriorando estructuras tan sensibles como el riñón, los ojos. Muchos de ustedes que me están escuchando seguramente habrán tenido pacientes o familiares que tienen amputaciones que por supuesto alteran irremediablemente la calidad de vida. Entonces es una enfermedad que definitivamente cuando usted se haga su perfil general y cuando vea esa glicemia en 100 o un poquito más allá, a veces es momento de rectificar esos hábitos alimentarios, que no solamente es la alimentación, sino que el estrés. Fíjate, eso es importante lo que señalas. Ahora bien, Marta, ¿cómo una persona puede sentir síntomas? Si de repente muchísimos venezolanos ni siquiera tienen la posibilidad económica de realizarse un perfil general o no se dan cuenta, ¿qué síntomas pueden irte indicando y te pueden ir aproximando que hay sospecha de que pudieras tener entonces la glicemia alta o el nivel de glucosa de una manera distinta? Excelente pregunta. Acuérdense, hay una tríada famosa que si usted tiene poliuria, polidipsia y polifagia, quiere decir que hay que revisar. Entonces vamos a explicar cada uno. Poliuria es cuando tienes orinadera. Los pacientes le dicen orinadera. Tienen que orinar de noche, de día, entonces les da muchísima sed, se les seca la boca. Están en un proceso constante de tomar agua y orinar. Eso es característico. Si usted ve que está aumentando su frecuencia miccional, hay que revisarlo, ¿no? Hiperfagia, le provoca comer mucho, siente que la comida no le llega a ningún lado. Incluso en la tarde y en la noche es cuando se agudiza esa necesidad de comer, sobre todo carbohidratos. No le provocan tanto el pescado y el brócoli, le provocan más los carbohidratos, las galletitas, algo de acción rápida, porque sienten fatiga. Se sienten cansados, irritables, como si los nutrientes no le llegaran a satisfacer sus necesidades. Y es así, porque la carencia o la ineficiencia de la insulina hacen que las células no puedan captar eficientemente la glucosa. Y entonces la gente siente que no está comiendo,
pero sí está comiendo y demás. ¿Y el tercer elemento que decías? Es cuando tiene, bueno, es poliuria, polifagia y polidipsia. Polidipsia es lo de tomar, poliuria lo de orinar, polifagia es lo de comer de más y la fatiga. A lo mejor es muy antes usted importante subía eso. 3 pisos y no había problema, ahora siente que al segundo piso ya las piernas se le cansan. Entonces, todos esos síntomas, fatiga, irritabilidad, necesidad por dulce, o que su médico le dijo, tiene resistencia insulínica. La resistencia insulínica es una de las etapas iniciales del problema y no se ve en la glicemia. Uno de los problemas que tenemos académicamente en esto es que se mide la glicemia a todo el mundo cuando se puede medir, pero la insulina no. Y la insulina ya tiene tiempo fluctuando. ¿Se puede medir? Claro. Sí. ¿Cuál es el examen Se específico? mide. Insulina basal sería una forma de tener un primer indicio. Entonces, glicemia e insulina basal es característico y nos da una opción de entender cómo está su metabolismo de insulina. Ahora, Marta, importante también en ese sentido, el factor hereditario, que siempre se habla del tema de la herencia, de los genes, etcétera, etcétera, ¿cómo impacta en el desarrollo de la patología? Interesante. Bueno, la diabetes tipo 1 es la que es insulino dependiente, generalmente en jóvenes. Sí. Casi no tienen relación con problemas genéticos, más bien es autoinmunidad. Estos niños que aparecen con unas glicemias altísimas y es el sistema inmune que ataca las células beta del páncreas, el páncreas ya no funciona y entonces se hacen diabéticos, lo cual es crítico para los padres, los familiares, es difícil. Pero la diabetes más famosa, la más frecuente en el mundo es la tipo 2. También hay la diabetes gestacional, pero ese es otro tema. Entonces, o que surge de repente en la mujer cuando el embarazo. Sí. También. Sí, exacto, porque el embarazo es un reto inmunológico, endocrino, metabólico tan grande que si usted tiene la tendencia a diabetes, en el embarazo se puede destapar, digamos. Ahora decías, la tipo 2 es más hereditaria. La tipo 2 es más frecuente ver en la familia, pero ahora se sabe también que los hábitos son más de peso. Tú dices eso, los hábitos de comida. Sí, los hábitos de alimentación, los hábitos de vida, el sedentarismo, el ver televisión, comiendo cosas, puros carbohidratos. Siempre nuestra alimentación es muy abundante en carbohidratos. Entonces, hay un tema genético y hay también uno constitucional familiar. Ya lo vamos a retomar. Lo que pasa es que tenemos hace un momento señas de que tenemos que irnos a la pausa. Bueno, vamos a regresar enseguida contigo, Marta, para el segundo segmento. Bueno, seguimos la conversación con Marta Hurtado, nutricionista clínico, especialista en endocrinología. Bueno, nos habíamos quedado, Marta, en el tema de la alimentación, que es vital, ¿no? A veces la gente piensa que es el dulce, ¿no? Hay otros elementos de la nutrición que ejercen peso y ejercen presión para que de repente surja la patología, ¿no? Sí, muchísima gente te dice eso. Yo no como dulce, no entiendo por qué tengo la glicemia alta, pero es que todos los tubérculos. ¿Cuáles son los tubérculos? Los que nacen debajo de la tierra, yuca, apio, todos ellos. Las harinas son almidones y los almidones son cadenetas de glucosa. El cuerpo fácilmente separa cada una de esas glucosas y llega a la sangre un chorro de glucosa. ¿El exceso en comer pan, por ejemplo, ejerce función? Totalmente. Todas esas harinas refinadas y procesadas, lamentablemente, hay que graduar su consumo. Y por favor, ¿comer sin gluten, por ejemplo, ayuda? Ayuda por otras razones, sí, pero no, por esa no necesariamente, porque eso es una confusión. Mucha gente dice, pero yo estoy comiendo sin gluten, entonces comen muchísimos carbohidratos que pueden ser incluso frutas, granos, plátano, exceso. Es verdad, no tiene gluten, pero tiene carbohidratos y también puede elevar su glicemia. Un secreto importante, tiene que haber siempre fibra en cada comida. La fibra es indispensable para que hagamos que esa elevación de glucosa y de insulina sea gradual, que no sea una montaña rusa. Usted siente a veces como picos de energía, pero a la vez, al rato de que se comió eso, le da un bajón. Y en ese bajón quiere volverse a comer otro carbohidrato. Entonces estamos allí malgastando nuestro páncreas. Desde luego. Hay que pensar en que se invierten esas células beta que son tan preciadas y que nos tienen que durar los años que vivamos.
La orientación nutricional, que es importante en este sentido, ¿cuál sería la básica en este caso para cuidarse por una parte o para el abordaje incluso cuando ya la enfermedad pues surge de repente y hay que tomar decisiones? Como en todas las cosas, la prevención acá es lo más importante, porque una vez que ya está instaurada, se puede revertir para muchos pacientes. Ah, fíjate tú, ¿se puede revertir Se entonces? puede revertir la diabetes tipo 2 Sí. cuando se retiran todos los hábitos que estaban conduciendo. Y es muy frecuente y se van bajando los medicamentos, la necesidad de insulina empieza a desaparecer cuando toman sus hábitos, pero es una decisión fuerte. Claro. Muchas veces se necesita incluso el compromiso del médico, del endocrino, del internista, de todas las patologías asociadas, pero también un apoyo psicológico, porque da mucho miedo la diabetes o diabetes. ¿Qué significa eso que puedes corregir si eres de tipo 2? ¿Qué debes hacer en ese sentido? Pero ¿qué significa sacrificio, como dices? Sí, significa comprender lo que está pasando, entender bien Eso tus tiene que ver exámenes con la de nutrición, laboratorio. obviamente, ¿no? Totalmente. Las grasas, el tipo de grasas que estamos consumiendo a veces no es adecuado. Y la grasa tiene que ver también con el funcionalismo de las membranas celulares, que son las que captan la insulina. ¿Cómo está tu hígado? ¿Tienes hígado graso? Entonces, hay muchas cosas que evaluar que se pueden mejorar. Y se están retomando cantidad de cosas que me encantan. Por ejemplo, cada vez más se demuestra que hierbas o sustancias que antes no se consideraban importantes, como la canela, el Sí, sí. vinagre de sidra de manzana, una cantidad de cositas que podemos hacer, los tés, no es que eso va a curar la diabetes, pero, No, pero nos te podemos ayuda. ayudar. No comer a cada rato es fundamental. No podemos malgastar la insulina comiendo a cada rato carbohidratos y priorizar alimentos que verdaderamente alimenten. ¿Pudieras en este momento, Marta, dar un perfil que pudiera, simplemente de orientación, una persona comer en un desayuno, que pudiera comer en un almuerzo? Bueno, y aquellos que hacen la cena, pues que pueden comer. Ah, qué bueno. Es muy importante nunca comer de noche. Ujú. Si quiere vivir largo tiempo, no coma de noche. Yo sé que por razones de trabajo muchas veces es imposible, pero mientras más temprano se come, mejor. Más ¿Cómo va a bien. ser en esas, un paréntesis, ¿no? En esas sociedades donde la gente come de noche, en las sociedades europeas, de un clima distinto? En Estados Unidos la gente prefiere la cena por encima del almuerzo, en fin. Bueno, ya ves las cifras de obesidad. Así es, pero Y de retomemos lo enfermedad nuestro. cardiovascular, También. con infartos nocturnos. Pero también ellos tienen otra luz, Claro. porque ahora se sabe además que la luz es otro nutriente, porque nuestros ritmos circadianos Sí. se rigen por la luz y la oscuridad, entonces ellos tienen otros Claro, ritmos de luz pero también. para no separarnos, Ajá, que fue, sí. fue un inciso que coloqué allí de Es repente, verdad. pero entonces lo nuestro, o sea, ¿qué hacer en ese sentido? Un desayuno maravilloso es mucha proteína. La proteína que usted tenga. En los huevos, por favor, ya hay que desmitificar que si suben el Sí. colesterol. No, no, no. El huevo es un alimento excelente. Entonces, cuando usted come salado en la mañana, quiero decir un desayuno proteico, que tenga huevos, carne mechada, pollo, Sí, no sí. sé, cazón guisado, sardinas, proteína. Usted las va a tener frutas? menos picos de ansiedad en la tarde. ¿Las frutas en la mañana? Puede ser una fruta en la mañana, tratando de priorizar frutas pequeñitas, que tengan mucha fibra, pero pocos carbohidratos. ¿Almuerzo? Tratar de aumentar el consumo de pescados. Como decía, no tiene que ser pescados costosos. La sardina es maravillosa. Entonces, el pescado, la proteína es importantísima, a menos que ya tenga un daño renal y tenga que Claro. restringirse, pero eso es muy avanzado. Mientras tanto, Y eso por acompañado favor, de vegetales, me imagino. siempre, muchos vegetales, por lo que le decía de la fibra, que la fibra es capaz de retrasar la velocidad con la que absorbemos. Y además, es el alimento preferido de la microbiota, que recuerden ellos son más que nosotros, Claro. los microorganismos que viven en nuestro sistema digestivo. Y pueden gobernar muchas cosas porque se conectan directo con el cerebro. Entonces, nuestro segundo cerebro se alimenta de fibra. Y si hay fibra en cada comida, usted va a estar mucho mejor. Bueno, muy bien. Por todo este perfil y esta orientación que nos ha dado, Marta, muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Habrá oportunidad de conversar en otra ocasión. Y bueno, pendientes de todo lo que nos marcó precisamente en este mes de la diabetes, Marta Hurtado, nutricionista clínico. Pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.